Amén y amén. El Evangelio según San Lucas, capítulo número 9, verso 28 y 29, sí, nos declara: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto, dice la Escritura, que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Mis amados hermanos, este evento del cual en esta noche vamos a meditar es uno de los pasajes más preciosos en cuanto al esplendor o la gloria que se manifiesta en nuestro Salvador Jesucristo. Esta transición que experimentaron 3 hombres comunes y corrientes, como lo era mi querido hermano Pedro, Juan y Jacobo. Estos 3 fueron elegidos de los 12 para que pudieran disfrutar, para que pudieran llenar su espíritu, con un evento que Dios les había reservado para ellos. Querido hermano, acompáñeme por favor y por un momento en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 17. Evangelio según San Marcos, capítulo número 17. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo número 1, versículo número 1 al 2 también. Mateo 17, verso 1 al 2. 6 días, dice, y después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y dice la Escritura, y se transfiguró delante de ¿quiénes? Delante, de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron, dice, blancos como la luz. Mi amado hermano, en ese monte, luego de que Jesús los hubiese tomado a estos 3, la Biblia dice que se transfiguró, es decir, que su apariencia cambió radicalmente, fue un cambio totalmente abrupto. Mi querido hermano, ¿cómo es esto posible? Que alguien pueda llegar a manifestar una apariencia totalmente distinta, a la que en el caso de Jesús mostró, en su humanidad a todos los hombres. Bueno, para poder entender en parte esta circunstancia, yo le invito por favor para que me acompañe a la primera carta a los Corintios. ¿Qué fue lo que sucedió en ese monte? Y luego posteriormente analizaremos por qué sucedió. En la primera carta a los Corintios, analicemos por favor el capítulo número 15. Primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15. ¿Lo tiene? Primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Nos vamos a leer por favor del versículo número 38 en adelante, para poder entender qué es lo que sucedió en ese monte alto. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Y eso hablando, de las plantas. Y a cada semilla su propio cuerpo. Verso número 39. No toda carne es la misma carne. Ahora, ¿a qué se refiere? El texto lo explica. Sino que una carne es la de los hombres, es decir, un cuerpo. El Señor ha revestido de carne a los hombres con un tipo de cuerpo muy diferente al cuerpo, dice ahí. Otra carne, la de las bestias o la de los animales. Amén.
Verso número 39. Otra, la de los peces, y otro tipo de cuerpo es la que tienen, dice ahí, la de las aves. Cada quien tiene su propio cuerpo. Pero en este texto el Señor la clasifica en tres grandes agrupaciones. Un cuerpo es la de los hombres, otro cuerpo la de los animales, hablando de los animales terrestres, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Pero el Señor ha dado por su poder a cada especie, a cada forma su propio cuerpo. Ahora, los hombres tenemos un cuerpo, ¿verdad? Y de hecho nuestra apariencia puede ser similar, aun cuando nuestro aspecto puede ser diferente el uno del otro. Dice el verso número 40, para poder complementar e ir de hecho al texto que vamos a analizar en esta noche. Y hay cuerpos, dice ahí. ¿Qué clase de cuerpos? Celestiales. Y también dice que hay cuerpos terrenales. Ahora, aquí ya no está hablando de la división de los cuerpos carnales o de cuerpos terrenales, de la cual se habla en 4 grupos. Recuerden, los cuerpos de los hombres, o la carne de los hombres, la carne de los animales o las bestias, la carne de los peces y la carne de las aves. Dios en el verso número 40 ahora a esas 4 las agrupa en una sola, y a esa les llama, dice ahí, los cuerpos terrenales, que pertenecen a esta tierra o a este planeta. Pero también la Escritura, y aquí sale a relucir, también nos menciona y nos apercibe que existen cuerpos celestiales. Y ese cuerpo celestial nada tiene que ver con el cuerpo terrenal. Mi querido hermano, diríamos que un cuerpo celestial es un cuerpo, cuando pareciera algo incongruente entender, es un cuerpo espiritual o un cuerpo de gloria. Dice la Escritura, para poder justamente afirmar lo que estoy diciendo, en el verso número 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. No habla como un cuerpo, sino de su majestad en cuanto a la creación. Pues una estrella es diferente de otra, dice ahí, pero ¿en qué es diferente? En su gloria, en la gloria que esto manifiesta. Mi amado hermano, cuando Cristo se transfigura, se transforma delante de estos 3 discípulos, es decir, de Pedro, Jacobo y Juan, que eran hermanos, Cristo cambió a una manera así, o a un cuerpo de gloria, o a un cuerpo celestial. Mi querido hermano, Jesús como Hijo de Dios tenía el poder en sí mismo para poder transformarse con esa, diríamos, con esa gloria o esa divinidad, sí, en el momento que Él quisiese. Recuerde que Jesús no solamente vino como hombre a esta tierra, también vino como Dios. Amén. Pero en su humanidad sufrió la cruz para cumplir el propósito de la redención del hombre. Pero en gloria, mi querido hermano, Él podía hacer uso de todo lo que tuviera a la mano para poder manifestar su poder. Por ese poder es que Cristo podía caminar sobre las aguas. Por esa gloria Jesús podía decirle a alguien que habría de morir que resucitara. Por esa gloria, mi querido hermano, aquel que tenía la mano tullida la estiraba. Por esa gloria, aquel que no veía, Cristo lo hacía ver. Por esa gloria Cristo transformó su entorno. Por esa gloria, porque Él no solamente era hombre, también era Dios. Mi querido hermano, corroborado pues que existen varias formas en las que la palabra de Dios nos presenta los cuerpos, no solamente cuerpos terrenales, sino también cuerpos celestiales. En Cristo se manifestó, mi querido hermano, una transformación celestial, pero en esta tierra. Dice la Escritura en el versículo número 29, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo, dice ahí, se hizo
otra. Mi amado hermano, y su vestido, dice ahí, fue también transformado, se hizo blanco y resplandeciente. Me recuerdo de las palabras allá en Apocalipsis, en el capítulo 22, verso número 16, donde a Jesús, él mismo de hecho se presenta, se identifica como la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí? ¿Cuántos han podido leer ese texto? Si gusta, acompáñeme rápidamente y usted sabrá que esa estrella solamente aparece en las madrugadas. Amén. Porque ahí su esplendor se hace mucho más notoria. Si usted se le ha levantado a orar, golpe de 5, 6, sí, hasta las 6 de la mañana la podrá observar. Dice Apocalipsis capítulo número 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, dice el verso 16, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, es decir, lleno de luz, lleno, sí, de esa luz inagotable. Mi amado hermano, Jesús se transforma delante de ellos. Ahora, no sabemos si esa transfiguración se debió a un acto voluntario de Jesús o quiso Dios transformarlo, si quiso Dios darle la apariencia de gloria en medio de sus discípulos con un fin. Ahora, claro que sabemos el porqué. Si vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo número 9, acompáñenme por favor. Evangelio según San Marcos en el capítulo número 9. Dice el Señor, versículo número 2 y 3. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron, dice ahí, resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún, dice ahí, lavador en la tierra los puede hacer tan blanco. Yo sé que usted para blanquear la ropa, ¿qué le pone? Le pone cloro. Pero amado hermano, no hay, diríamos, ungüento terrenal, no hay, sí, ningún tipo de limpiador que pudiera dejar la ropa como quedó en ese momento, en ese instante, sí, en la ropa de Jesús. Su ropa, mi querido hermano, y fue prácticamente fue una evidencia de lo que él mismo, sí, en este caso, emanaba de todo su ser, su esplendor. La gloria, mi querido hermano, sí, se manifestó en Cristo en ese lugar. En Lucas capítulo número 9, ahora avanzo al verso número 30, nos declara: y he aquí, algo hubo en ese suceso. 2 varones, dice ahí, que hablaban con él. Mi querido hermano, dicen los otros evangelios, y aquí que aparecieron 2 varones. Mi amado hermano, estos varones no habían venido de Jerusalén ni de ninguna otra ciudad cercana al monte donde Jesús estaba. Estos varones aparecieron en ese lugar porque Dios así lo había concedido. La Biblia menciona aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran, y nos dan su identidad, era Moisés, y la Biblia dice que también era Elías. 2 hombres que en la humanidad, en su carne, habían muerto hace cientos de años atrás. Sí, más de 1500 años, mi querido hermano, habría tenido ya Moisés de muerto. Y cerca de unos 700, 800 años, Elías por su parte, si bien es cierto, no vio muerte, pero sí fue traspuesto hacia el cielo. Estos acontecimientos, mi querido hermano, así se llevaron a cabo en medio del pueblo. Estos hombres ya no tenían, diríamos así, potestad para estar en la tierra. Se cumplió lo que dice el libro de los Hebreos, que está establecido para los hombres que mueran una sola
una sola vez. Mas sin embargo, un acto providencial de Dios hizo que estos dos personajes aparecieran junto a Jesús en el monte donde él se encontraba. Y querido hermano, yo sé que poder creer, poder asimilar esta palabra es un acto exclusivamente de fe. Si alguien se acerca a la Biblia, debe de acercarse en la fe para poder aceptar y creer lo que la palabra de nuestro Dios lo manifiesta. Y querido hermano, entiendo que en ese escenario habían tres hombres, sí, que estaban invitados por Jesús. Uno de ellos era Pedro, otro era Jacobo y un tercero llamado Juan. Y estos dos últimos eran hermanos, conocidos como los hijos del trueno. Y querido hermano, en este momento Moisés y Elías se encuentran junto a Jesús y dice la Biblia, quienes aparecieron, ¿de qué manera? Rodeados de gloria. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Mi amado hermano, Jesús había ido al monte a orar. Jesús había buscado ese momento de oración juntamente con un grupo selecto para que le acompañaran, para que respaldaran también en este caso este evento, sí, de comunión con Dios a través de la intimidad de la oración. Y en ese momento Jesús se transforma y recibe una visita inesperada. Moisés y Elías son concedidos de parte de Dios para que aparezcan, mi querido hermano, en ese monte. Era, mi querido hermano, establecido, como le he mencionado, que los hombres si mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Mas sin embargo, en el caso de Moisés y de Elías, ellos, si bien es cierto, en su carne ya no tenían potestad para estar sobre la tierra. Dios hizo, mi querido hermano, que la presencia de ellos, su espíritu, se manifestase en la tierra de los vivos. Ahora, Dios es el único que puede conceder tal circunstancia. Y cuando lo hace, mi amado hermano, lo hace para cumplir en ellos su propósito. Yo sé y entiendo, mi querido hermano, que usted puede a través del internet escuchar un sinnúmero de manifestaciones espirituales que a nuestro entender pueden ser inexplicables. Pero algo yo puedo resumir para no entrar en detalle a poder ver cada caso. Si alguna manifestación Dios lo permite, siempre será para su gloria, pero no para que esa gloria sea atribuida ni a ningún hombre ni a ningún santo. Si Dios permite algo sobrenatural, inexplicable, mi querido hermano, si eso que acontece atribuye gloria a Dios, pues a Él sea la gloria. Pero si algo se manifiesta y le merma la gloria a Dios o le minimiza el poder de Dios, mi querido hermano, eso no ha descendido de nuestro Dios. Eso es obra del enemigo de nuestras almas. Porque Él también puede manifestarse como ángel de luz. Mi querido hermano, entendemos por la palabra y el poder de nuestro Dios que dos personajes aparecieron junto a Jesús, Moisés y Elías. Ahora, ¿por qué estos dos personajes? Mi querido hermano, el uno, Moisés, era el ícono del pueblo, siendo mi querido hermano, con quien todo el pueblo podía relacionar a la ley. Moisés era el ícono, era el padre de la ley. Fue a través de él que el Señor, nuestro Dios, le otorgó al pueblo todos los mandamientos, ordenanzas, preceptos y estatutos para que por medio de él el pueblo la pudiera, mi querido hermano, recibir. Y él, como un juez en medio de su pueblo, supo administrar justicia e implantó en las leyes de Dios un régimen para todo el pueblo de aquel entonces. Hablar de Moisés era hablar de la ley. Hablar de Moisés era hablar de los mandamientos. Pero no solamente Dios permitió que se apareciera Moisés, sino también un varón llamado Elías. Un ícono, mi amado hermano, en cuanto a varón de los profetas.
Si un varón, mi querido hermano, manifestó en vida este precioso ministerio de la profecía y también que fue un atalayo, un mensajero de Dios para el pueblo, fue este hombre llamado Elías de la región de Tisbita. Este varón Elías Tisbita, mi querido hermano, fue un gran utensilio de las manos de Dios para llevar mensajes a reyes, para poder también manifestar castigo y juicio en medio de la nación que se había convertido a la idolatría. Elías y Moisés eran referentes, si diríamos así, trascendentales durante la historia de Israel a lo largo de todos los tiempos. Dios bien pudo haberle mandado a Noé, bien pudo haberle mandado a Daniel, o bien pudo haber, sí, con su poder levantado de entre el lugar de los muertos a cualquier otro personaje de trascendencia. Pero a Dios le plació traer a estos dos por la influencia que habrían de tener en este suceso que lo vamos a ver más adelante. La Escritura nos declara en el versículo número 31, estos, dice ahí, aparecieron rodeados de gloria y hablaban ¿con quién? Con Jesús. Hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. De hecho, mi amado hermano, el único tema que ellos trataron fue hablar, sí, acerca del propósito de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. De eso hablaron. De eso, mi amado hermano, sí se encargaron de alguna manera de ser portadores del mensaje de Dios hacia la vida de Jesús. Mi querido hermano, para complementar, acompáñeme por favor al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo número 9. Algo habría de acontecer en este suceso de la transfiguración. ¿Lo tiene? Marcos capítulo 9, versículo número 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Verso 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Mi amado hermano, en el Evangelio de Lucas, acompáñeme, no pierda por favor Marcos. No pierda Marcos, acompáñeme por un breve tiempo al Evangelio de Lucas. Este evangelista acotó algo muy importante en el versículo número 32. Y Pedro y los que estaban con él, recuerda que era Jacobo y Juan, estaban, dice ahí, ¿cómo estaban en ese lugar? Estaban orando. ¿Cómo estaban en ese lugar? Rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, es decir, como que lucharon por ahí. Recuerde que ya Jesús en otras oportunidades siempre les instaba o los motivaba para que ellos busquen la oración. Mas sin embargo, dice la Biblia, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Vayamos nuevamente al Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso número 5. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Cuántos saben que estar en la presencia de Dios siempre será bueno? Amén. Amén. Y mucho más si lo estamos orando. Versículo número 5. Y dice: hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para ¿quién más? Otra para Moisés, y otra también le dice ¿para quién? Para Elías. Ahora, mi amado hermano, si bien es cierto, estos tres, Pedro, Jacobo y Juan, estaban en un lugar llamado privilegiado.
estaban orando primeramente junto a Jesús. Y segundo, en ese momento de intimidad y comunión, sí, sucede una aparición sobrenatural. Cristo se transforma, mi amado hermano, su vida, toda en sí mismo, toda su carne se transforma, sí, en una gloria única, donde su cuerpo comienza a resplandecer de una manera inigualable. Y para sorpresa de ellos, dos personajes aparecen de manera instantánea y ellos reconocen, no tanto de manera física, porque recuerden que ellos, Pedro, Jacobo y Juan, nunca habían conocido corporalmente hablando ¿a quién? A Moisés, ni mucho menos a Elías. Pregunto, ¿cómo reconocerá a alguien que usted, sí, nunca ha conocido? ¿Cómo reconocerlo? ¿Cuántos han tenido la dicha, por ejemplo, de haber conocido a un tatarabuelo? No. ¿Han tenido esa dicha? No. Y si se le apareciera, le diría, ¡ay, está mi tatarabuelo! Tampoco. Así se le pare al frente, no lo reconoce. Mi amado hermano, pero algo en su interior, algo en el espíritu les confirmaba que estos eran los personajes de los cuales, mi querido hermano, la Biblia nos anuncia. Ellos en su interior vieron, mi querido hermano, que estos dos en su espíritu eran los personajes de los cuales la Biblia nos lo da a conocer, siendo el uno Moisés y siendo el otro Elías. Mas sin embargo, ellos estaban ahí, pero no sabían lo que estaba pasando. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Que podemos estar en un culto e inclusive podemos estar escuchando palabra de Dios, pero pese a que la escuchamos, no estamos reconociendo qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo es esto, mi querido hermano? Mis santos, cuando a veces solamente prestamos nuestro cuerpo para hacer tan solamente un acto de presencia en la iglesia, nuestro espíritu, que debería de estar también presente, se podría encontrar desconectado de las cosas espirituales y por ende, en vez de salir edificado, sales más cansado de la iglesia. ¿Cuántas veces de manera tan solamente física, tu cuerpo es el que está sentado en la silla y tu mente, mi amado hermano, está todavía pensando en los platos sucios que quedaron en casa? Y estás desapercibido. O estás preocupado porque mañana de pronto ya hay clase y el uniforme de los chicos se quedó remojando. Mi amado hermano, Pedro, Jacobo y Juan estaban ahí. Pero recuerda, no estaban en el mismo nivel espiritual de Jesús. Ellos estaban ahí, pero estaban rendidos de sueño, haciendo fuerza. ¿Cuántas veces a usted le ha tocado orar haciendo fuerza, tratando de despegarse un párpado del otro porque se queda dormido? Es una lucha. No siempre hay esa disposición para orar. Yo sé que sí, son pocos los momentos que usted puede decir, hermano, hoy sí que oré con fuerza, con ganas, con toda la voluntad. No ha habido problema. He vencido, he podido orar con ánimo, con gozo. Pero también hay tiempos cuando uno ora donde el sueño, el cansancio, sí, e inclusive la pereza, mi amado hermano, pase un peso sobre nuestros lomos y medio nos sentamos a orar y ya nos estamos quedando dormidos. Y es una lucha orar así. E inclusive uno puede sentir que a veces hasta fracasa en esos tiempos de oración, sabiendo que todo nuestro ser no está involucrado en la oración. Mas sin embargo, cuando sucede este evento, ellos obviamente se tuvieron que haber despertado bien. Se sacaron bien las lagañas de los ojos y dicen, ¿qué está pasando en este momento? Mi querido hermano, pero no estaban conectados de manera espiritual en ese suceso. Le digo esto por lo que va a acontecer. Veamos. Verso número 5. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Y eso era simplemente, sí, cogiendo ramas y haciendo una especie de cabaña. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice el verso 6, quiero que lo lea conmigo, por favor, que dice:
lo que hablaba, pues estaban ahí, pero estaban totalmente asustados, atemorizados. Mi amado hermano, y cuando hay temor, recuerda que la fe sí se desvanece. Recuerda siempre esto. Yo siempre suelo mencionar que el temor es primo hermano de la incredulidad. Estaban ahí, pero al mismo tiempo en su corazón había una lucha. Había un temor que no permitía, mi querido hermano, realmente apercibirse de lo que estaba pasando. Recuerda que Moisés y Elías no aparecieron en ese lugar simplemente para venir a visitar a Jesús diciéndole: ¿qué tal te va, Jesús? ¿Todo bonito? ¿Todo bien? Perfecto, chao, nos vamos. No, ellos estaban ahí porque algo en Dios tenía, mi amado hermano, que quedar asentado. Acompáñame al Evangelio según San Mateo, capítulo número 17. Evangelio según San Mateo, capítulo número 17. ¿Cuántos están durmiendo? Qué bueno, están apercibidos. Verso número 4. Mateo 17, verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Verso número 5. Dice: mientras él, hablando de quién, de Pedro, mientras él aún hablaba, una nube, dice ahí, los cubrió. Y he aquí una voz, dice, de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y termina diciéndole: a él oíd. Ahora, ¿qué aconteció, mi amado hermano? Ellos están ahí, está Moisés, está Elías, está Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Y Pedro está, sí, en ese momento proponiéndole a Jesús hacer un lugar, una cabañita, sí, para poder pasar el día. De pronto, sí, el sol habría de venir y ellos habrían de quemarse. Y él ve conveniente de que hay que hacer de pronto, de manera obviamente muy superficial, hacer algo para tenerlos un poco mejor en el ambiente. Y él dice: bueno, hagamos una enramada, sí, ahí nos vamos a cobijar, aquí nos vamos a quedar y aquí vamos a pasar un momento ameno. Pero es en ese preciso momento donde dice la Biblia que viene una voz, sí, y viene una nube y cubre todo el asunto. Es decir, qué enramada ni qué enramada, el Señor mandó de su sombra. Y el Señor los cubrió a todos, inclusive a Pedro, a Jacobo y a Juan también. Ahora, esto sucede, mi amado hermano, por un testimonio posterior que el mismo Pedro también lo va a anunciar. Acompáñeme, por favor, a la segunda carta del apóstol Pedro. En el capítulo número 1, recuerde que él en ese momento no sabía lo que estaba pasando. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, ¿lo tiene? Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo número 16 al 18. Testifica Pedro, y de ese evento en particular, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto, recuerde que él estaba ahí, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. ¿Qué fue lo que vieron? En ese momento él todavía no lo había entendido, después lo entendió.
viendo, dice, con sus propios ojos su majestad. Verso 17. Pues cuando él, hablando de Jesús, recibió de Dios, ¿sí?, de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo, que eso significaría también satisfacción. Y nosotros, porque recuerden que él no estaba solo. ¿Con quién estaba ahí? Con Jacobo y Juan. Oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte, dice ahí, en el monte santo. Ahora, ¿qué voz fue la que le vino? Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús en ese momento? ¿O qué le precedía antes de? Estaba orando. Y luego, cuando le aparecieron Moisés y Elías, estaban hablando acerca de qué cosa. Hablando acerca de qué. Ya prácticamente, sí, del propósito, sí, con el que él había sido enviado, el de ser sacrificado en una cruz. Estaban hablando de la muerte de Jesús. Y Jesús, por su parte, de seguro, aceptando, mi querido hermano, sí, ese propósito para poder cumplirlo en su total cabalidad. Pero al final de la expresión, acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas, en el capítulo número 9, nos declara el Señor en el versículo número 33 en adelante, al 35. Y sucedió que, apartándose de ellos, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron, ¿qué cosa tuvieron todos ellos? Excepto los 3, obviamente, Jesús, Moisés y Elías. Tuvieron, dice, temor al entrar. ¿En dónde? Pero recuerda, la nube vino justamente por ellos. Por ellos vino la nube. Recordando que el Señor se manifestaba, sí, también en medio de esa densa oscuridad. Mi amado hermano, y dice el verso 35: y vino una voz desde la nube que decía, es decir, que en ella se encontraba Dios mismo: este es mi Hijo amado. Y termina diciendo: a él oíd. ¿Por qué? ¿Con qué intención, mi amado hermano, el Señor manifiesta esta expresión final? Mi amado hermano, recuerda quiénes se encontraban en ese lugar, más allá de los 3, hablando de Jacobo, sí, de Jacobo, Pedro y también Juan. ¿Quién estaba? Moisés y Elías. ¿Qué representaba Moisés? La ley. ¿Y Elías? Toda la profecía. Mi amado hermano, Dios anunciaba tanto a Pedro, a Jacobo y a Juan, que más allá de saber que él era su hijo, a él ahora todos tenían que escucharlo. Ya no a Moisés, ya no a Elías, ya no era la ley, ya no eran los profetas, ya no era, mi amado hermano, el mandamiento marcado en piedra, ni era el ministerio profético que se había manifestado en Israel de una manera grande y sobrenatural. Ahora Dios daba a conocer en medio de esos 3 que a él se tenía que oír, ya que él marcaría el nuevo pacto en su sangre. Ya no era la ley, ya no eran los profetas, ahora era Cristo Jesús, el sumo sacerdote. En él se cumplía la ley, en él se cumplían todas las profecías, recordando que Cristo mismo no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero la ley llegaría hasta él, y en él, mi amado hermano, la ley, y en él las profecías
más allá de tener su cumplimiento, Él habría de manifestar y levantar un nuevo pacto en su carne y un nuevo pacto también en su sangre. Ellos de manera inicial no lo entendían, porque estaban recibiendo la palabra con temor, con miedo. Mas sin embargo, venido el Espíritu Santo y abriendo en ellos su entendimiento, lograron entender, mi querido hermano, el propósito de esa voz, y lograron, sí, testificar de que Él, sí, en Él habría de tener cumplimiento toda palabra, tanto de la ley como toda palabra de los profetas. La Escritura menciona en el versículo número 35, vino una voz desde la nube que les decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. ¿Para qué, mi amado hermano? ¿Por qué se fueron Moisés y Elías? Porque ya no hacían falta. Jesús era el todo, sí, para toda la humanidad. Amén. Así como hoy Cristo debe de ser tu todo también para poder llegar a Dios. Él, mi querido hermano, es el único camino que conduce a la salvación. Jesús fue hallado solo y ellos por su parte, dice ahí, callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Pero ya hemos leído que en la segunda carta de Pedro todo esto se manifiesta no solamente para la nación de Jerusalén o para los discípulos, sino para todo el mundo. Haces bien, mi querido hermano, creer en Jesús. Haces bien en depositar tu fe en Él, sin temor, sin miedo. Bien hacemos, mi amado hermano, seguir sus pisadas, porque Él, mi querido hermano, o en Él y a través de Él se cumple toda la ley y se cumple toda profecía. Y los que esperan en Él, mi querido hermano, no serán avergonzados, ya que Cristo Jesús también manifestará en nosotros su gloria y seremos tal cual Él es, mi amado hermano, porque Él ha prometido llevarnos donde Él está, a la gloria de su Padre Celestial. Aleluya. Qué grande y maravilloso es ese Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, eres grande y maravilloso. Tus discípulos al inicio no sabían por qué estaban ahí. Más adelante lo entendieron. Más adelante, oh Dios, ellos habrían de reconocer que a través de ti, Señor, vendría la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro. Señor mi Dios, danos entendimiento en esto, para que podamos reconocer que ninguna profecía de la Escritura ha de ser de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, toda ella me habla de ti, mi Cristo. Esa palabra que vino del cielo, que no solamente tú eras el Hijo, en quien tu Padre tuvo complacencia, sino que también tú eras el portador de la nueva promesa y del nuevo pacto. A Él oímos cada día en su palabra. A Él oímos cada día en nuestro corazón cuando oramos. A Él nos debemos. De Él somos
y en Él esperamos redención también. Señor Jesús, sella en nosotros esta palabra. Ayúdanos a mantener vivo el Espíritu. Ayúdanos, oh Dios, a no menospreciar esta palabra. Ayúdanos, mi Señor, a mantenernos siempre apercibidos. Yo sé que es duro orar y entiendo también lo maravilloso que es recibir tus recompensas luego de la batalla espiritual. Yo quiero esa gloria, Señor. Yo quiero, Señor amado, esa gloria. No es fácil estar dentro de esa nube. No es sencillo, Señor amado, mantenerse. Pero sí hay una gran recompensa para aquellos que logran perseverar. Tú hoy por hoy, mi Dios, nos has dado la presencia del Espíritu Santo. Y en esta noche, esa presencia ha de volver a manifestarse a través de este acto, Padre, tan conmemorable como lo es la celebración de la cena del Señor. Señor, prepara nuestro corazón, prepara nuestro espíritu, prepara nuestros cuerpos, Señor. Mira si en mí hay perversidad, mira si en mí hay maldad, Señor. Mira si en mí hay algo que tú no deseas. Jesús, ayúdame a vencer. Señor amado, en esta gloriosa noche, tu pueblo, mi Dios, ha venido a identificarse contigo por medio de este acto también de la celebración de la cena. Venimos, oh Dios, a recibir de ti tu gracia y tu favor. Hoy, mi Dios, vamos a ser participantes una vez más de la carne y de la sangre, simbolizadas en el pan y el vino. Señor Jesucristo, permítenos, mi Dios, ser aptos y dignos para participar de este precioso evento.